exponer todo el libro, sino daros algunas claves o pistas para que cuando cojáis el libro y lo leáis, pues le saquéis jugo. Y os dije que el comienzo y el principio es ese deseo de configurarnos a Cristo no en lo externo, sino en la vivencia interior, en lo que es esa experiencia tan profunda. Perdón, buenos días. Estaba enfermo y he venido. Gracias. Qué bueno, a Dios. has llegado. Qué alegría, qué alegría. Soy un poco más, pero me levanto a las 4:30 de Sevilla y digo, pero para Fíjate, que no desde me Sevilla, puedo qué perder, bien. tengo que estar a las 10, tengo que estar allí. Aunque estemos en silencio, yo creo que esto es un medicina pasa. Muy bien. Esto no me lo podía perder yo. Voy a por Jesús, pero... Pues nada, estábamos un poco introduciendo ahora la charla de esta mañana, recordando lo que ayer decíamos, y ayer lo que decía fundamentalmente era que para empezar a leer el libro de la subida del Monte Carmelo hay que empezar por eso que dice ahí, que para vivir esta experiencia de abandono y de total despojamiento de todo, no es cuestión de que yo me lo proponga, sino cuestión de que yo comience con un ordinario deseo de vivir mi vida configurado con Cristo, es decir, que los sentimientos de Cristo interiores sean, pues de alguna forma, los que pues marquen mi vida. Claro, eso se trata pues a base de eso, de esa oración contemplativa en la que Jesús va entrando y va entrando y va entrando en mi vida y me va configurando con Él. Y eso es lo que conlleva, por supuesto, el que para venir a gustarlo todo no quiera gustar algo en nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que quiero es vivir esa plenitud de vida que vivía Cristo, de unión con el Padre. Y eso, claro, no es un deseo como cuando deseo pues ir a pasar unas vacaciones en el mar y llego al mar y qué gusto. Sí, eso es un deseo sensible y puede que en un momento determinado pues me abarque y me inunde de gozo y todo lo que queráis. Pero para mi vida, para lo que sería la plenitud de mi vida, necesito ese deseo último. Y ese deseo, vuelvo a deciros, es como identificarme con Cristo. Y eso hay que tenerlo presente en todo el discurso de San Juan de la Cruz, porque os decía, también, para que lo tengáis siempre muy presente, nosotros conocemos místicos, es decir, místicos, hemos hablado de los místicos sufíes y otros más, y luego los dos grandes místicos cristianos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, junto con otras figuras del Carmelo muy destacadas, como Santa Teresita, Sor Isabel, pero vamos, vayamos a las cabezas, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, grandes místicos, sus obras nos desbordan, pero es que esas obras no son más que un leve reflejo de lo que tendría que ser la experiencia mística de Jesús, porque si Jesús es verdadero hombre, lo es en la medida en que es no un gran sabio, porque sabe menos que pudo saber Einstein, o no un gran, atleta, porque nunca ganó ninguna olimpiada. O sea, tenemos que estar convencidos de que efectivamente en la experiencia de Jesús, que es la que le hace plenamente hombre, está esa experiencia de comunión con Dios en la medida en que vive la filiación divina y vive inmerso en la Trinidad. Y esa es nuestra meta. O sea, no es que nosotros vayamos a unirnos a otro Dios distinto del de Jesús. Nos identificaremos con Él como hijos, viviremos la experiencia del Padre y sentiremos el Espíritu. Y eso es lo que Santa Teresa también pone como meta de su vida al final, una ordinaria presencia de la Trinidad. Bueno, pero eso en la vida de Jesús es así. Por eso os digo, claro, leemos el Evangelio y lo leemos como doctrina moral, pero tratemos de leer el Evangelio, la vida de Jesús, desde las claves místicas que nos dan estos grandes místicos. Veréis cómo cobran mucho más sentido todas las palabras de Jesús, porque son las palabras de un místico. Bueno, y no son palabras de un maestro de doctrina que nos va a enseñar una moral muy perfecta. Bueno, sí, ha habido grandes moralistas, y Kant lo era, y cumplía el deber, y sabía.
Claro, eso lo sabemos, pero la vida humana no se reduce solo a una mente que tiene muy ordenadas las cosas y por tanto pues todo parece que funciona, sino un amor que es un misterio que envuelve y que transforma. Bueno, pues eso es lo que estamos. Entonces, en esta segunda, y así comienzo el segundo libro de la subida, pues trataría de decir, el hombre no solamente son sentidos y afectos, el hombre es una dinámica que llaman, pues eso, las potencias del alma, que al final pues es pues la vida humana, que no es solamente sensible como la de los animales, sino que también es racional. O sea, el cerebro del hombre puede llegar a despertar una conciencia humana. En él se puede despertar esa conciencia porque ya está el cerebro preparado para vivir esas dimensiones que llamamos espirituales, pero que en el fondo no son más que la vida humana en su dimensión más honda. Entonces, esa dimensión humana tan honda tiene que ser también, de alguna manera, transformada. Voy a decirlo muy en breve, porque es lo que dice él al principio de este libro, para decir que las virtudes son las que nos unen a Dios. Hemos llamado potencias del alma, el entendimiento, la memoria, la voluntad. Pero entendimiento, memoria, voluntad, en el fondo, si me mueven a una vida humana inteligente, a una vida humana, diríamos, movida por una voluntad que, iluminada por el entendimiento y proyectándose en el futuro, pues es capaz de hacer grandes obras, muy bien, grandes proyectos, muy bien, todo eso es nuestra vida muchas veces desarrollada en este mundo con nuestras potencias. Pero si nuestras potencias se transforman y se convierten en dimensiones que nacen de la gracia y del don de Dios, serán dimensiones de fe, de esperanza y de amor. O sea, no es que el entendimiento deje de ser entendimiento, ni la voluntad deje de ser voluntad, ni la memoria deje de ser memoria, sino que el entendimiento se hace visión creyente de la vida. La voluntad se hace dimensión amorosa de entrega y de transformación por amor. La memoria se hace pura esperanza de algo que no puedo calcular con mi mente, ni con mi memoria imaginaria y mi memoria intelectual, porque lo que venga será más de lo que pienso. Entonces, cuando la vida humana se mueve por esas dimensiones, que son las potencias, pero transformadas en fe, en esperanza y en amor, la vida humana se hace divina. O sea, no se hace divina porque vivamos en otro mundo y nos saquemos de este mundo y ya esto no nos vale para nada porque hay que pasar este mundo. No, porque este mundo lo proyectamos desde la fe, desde la esperanza y desde el amor. Entonces, eso es lo que nos une a Dios. No nos une a Dios que de repente nos vamos a un rincón y sentimos no sé qué cosa. Nos une que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor son la dinámica que mueve mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad. Entonces, así es como se llega al unión. Por eso los primeros capítulos del libro segundo de la subida, cuando quiere ya abarcar al hombre en su plenitud, pues acaba diciendo, el camino para la unión con Dios son las virtudes teologales. Pero que las virtudes teologales no son como, por ejemplo, decir, yo soy muy diligente. ¿Por qué? Porque es que soy capaz de estar siempre atento a las cosas y todo me sale bien. Bueno, eso es una virtud, la diligencia. Otra virtud es, pues, yo es que por la mañana tengo tantas ganas de hacer cosas que me levanto sin pereza alguna. Bueno, pues es una persona que no tiene pereza, ¿vale? Pues muy bien. Pero son virtudes, ¿por qué? Pues porque a lo mejor durante mucho tiempo yo he estado haciendo ese ejercicio de decir, pues cada vez que me levante voy a pensar en lo que tengo que hacer y tal, y ya me levanto sin pereza, ¿vale? Pues bueno, pues es un ejercicio que me hace levantarme sin pereza, ¿vale? Pues muy bien, una virtud. Pero las virtudes teologales no son adquiridas, son dones. Entonces, son dones que yo recibo. Pero tú recibes y el otro no. Todos recibimos, porque hemos sido creados para esa dimensión última. Lo que pasa es que vivimos, decíamos, dormidos. Por eso lo que vino Jesús es a despertar la conciencia de los hombres. No vino a enseñarles un camino de moral, sino vino a... ¿Qué eres tú? ¿No lo sabes? Pues eres esto.
pura, diríamos, realidad que se encarna en ese misterio de Dios que se hace hombre y que tú puedes vivir y despertar en tu conciencia. Dios entra en la vida humana plenamente. Entonces, eso es lo que de alguna forma quiere decir San Juan de la Cruz. Por eso, fijaros, hay un capítulo que pone el capítulo 5 del libro 2, que dice, anda, yo estoy diciendo a todo el mundo que quiero llevarle a la unión con Dios y todavía no le he despertado porque lo he dado por supuesto que saben lo que es la unión con Dios. Y claro, ahí está la capa, que no llegamos a descubrir lo que es la unión con Dios porque la imaginamos y la pensamos. Y entonces, ¿qué es eso? Pues que en el fondo muchas veces decimos, sí, yo estoy unido a Dios porque, claro, ¿cómo voy a vivir yo si yo no me doy la vida? La vida parece que me la da ese ser infinito, ese ser eterno, y claro, pues por eso estoy unido a Dios, porque si no, yo no. Eso es mente, y es mente humana. Y por tanto, otro vendrá a decirte que va, si eso es la evolución, ¿no te das cuenta que hay una hormiguita que luego sale un caballito y luego del caballito sale un mono y del mono sale un hombre? Pues por eso tienes tu capacidad, porque tu inteligencia, entonces ya empiezan a despertarte inquietudes. ¿Por qué? Porque la mente no tiene la capacidad de llegar a ver y descubrir el misterio de Dios. Nos sobrepasa. Y por eso que llamamos la unión natural, la unión porque creemos que Dios nos tiene nuestro ser, la sacamos y la deducimos de la pura razón. Y por tanto, esa, al final, dice San Juan de la Cruz, la tiene todo el mundo. En aquel tiempo no había, ni mucho menos, filosofías ateas, ni filosofías materialistas. ¿Por qué? Porque todas las filosofías venían tanto en una rama como otra, rama agustiniana, que al final viene de Platón, o rama de Santo Tomás, que al final viene de Aristóteles, es decir, eran filosofías occidentales, pero al final, ahora que somos más universales, de otras culturas también se saca que no tan fácilmente como de las nuestras, esa mente de Dios, porque ya dentro de lo que sería la tradición oriental, budista, no se funciona así con la mente. Pero bueno, ahora estamos en el mundo occidental y desde el que San Juan de la Cruz se está moviendo. Entonces él, al principio decía, la unión con Dios, sí, la unión con Dios porque Dios no la tiene en el ser, todo el mundo la tiene. Bueno, pero esa que él llama natural no es la que le importa. La que le importa es la unión por transformación de amor. O sea, Dios llega a la vida del hombre porque realmente es un misterio de comunión y de amor para el cual me dispongo, porque realmente ahí es donde estará la verdadera unión con Dios. Porque es donde verdaderamente llego a lo que es Dios y como consecuencia a lo que soy yo. Porque si es verdad que puedo decir con la mente Dios me ha creado, lo que puedo decir verdaderamente es, por la experiencia más honda de mi vida, es que si yo quiero vivir, tengo que vivir en ese misterio de amor y comunión, que me despierta a una vida trascendente, a una vida que se puede, pues diríamos, proyectar en algo más que, bueno, pues cuando tenga 80 años a lo mejor pues ya estoy en una silla de ruedas y empiezo a imaginar lo que me puede pasar con los 80 años. Eso es lo que imagino y lo que la verdad pues me puede pasar en este mundo de los sentidos, de la razón, pero en el mundo de verdad que me trasciende y me llama a vivir esa conciencia más honda, pues eso solamente es a través de esa unión por Dios con amor. Esa es la verdadera unión con Dios, la que se da por amor. Entonces, ahí es donde San Juan de la Cruz pone como el acento, ¿no? El decir, la vida humana tiene que estar abierta a ese misterio de comunión y de unión con Dios, en el amor, por amor. Bien, y entonces, cuando San Juan de la Cruz está llevando al hombre a esa unión por amor, entonces le está poniendo, diríamos, como os decía, ese ordinario deseo
de identificarse con los sentimientos de Jesús. ¿Y cuándo verdaderamente llega esa plena unión con Dios? Pues cuando nos identificamos con los sentimientos de Cristo en la cruz. Ese es el capítulo 7 del libro 2 de la subida, que dice, mira, por más que queramos identificarnos con Jesús porque hacemos muchas obras, por más que queramos identificarnos con Jesús porque somos muy desprendidos, por más que queramos identificarnos con Jesús, nunca llegaremos a la plenitud de la identificación de los sentimientos de Jesús si no somos capaces de llegar a los sentimientos de la unión con Dios que Jesús vivió en la cruz. Eso es un misterio, es verdad, pero ahí es donde los sentimientos de comunión con Dios son plenos. Porque dice, en el momento de la muerte en cruz de Jesús, se hace la obra mayor que se ha podido hacer nunca, mayor que la creación y mayor que todo, que es la unión de lo divino y lo humano plenamente. Porque cuando verdaderamente Jesús estuvo abandonado en el cuerpo que se moría, estuvo abandonado de los hombres que le dejaban, y aparentemente, claro, porque ese es el misterio que San Juan de la Cruz ahí, y que todos tenemos todavía que descubrir, parecía abandonado del Padre, porque no le bajaba de la cruz, como decían los otros, si es hijo de Dios que baja de la cruz. Pero ¿por qué no le bajaba de la cruz? ¿Y por qué no acabó aquello en una especie de apoteosis del triunfo, de que les hunde a todos, fulminándolos y deshaciéndolos? Porque eso no es amor, eso es poder. Entonces, tenemos que llegar a comprender que el Padre, enamorado de los hombres, quería despertar la conciencia de los hombres en Jesús a esa plenitud filial que es puro amor, pura entrega, puro don. Y por eso, en ese momento que Jesús estuvo como, diríamos, abandonado del Dios poderoso, que allí no había Padre poderoso, se encontró con el Padre amoroso. Eso no se ha dicho, porque siempre se dice, y el Padre lo abandonó. No, el Padre que nosotros imaginamos, el poderoso que parece que tendría que estar allí interviniendo y mandando rayos a todos para que se murieran. Ese Padre no. Pero el Padre de Jesús sí. Entregó a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Eso no lo hemos predicado. No hemos hablado de ese Padre amoroso, sino más bien el Padre que tiene que acoger la vida de Jesús porque los hombres le han ofendido y tiene que... Eso es una teología que ha nacido después, desde la visión totalmente racional de la relación del hombre con Dios. Pero la relación mística del hombre con Dios conlleva que Jesús llevó a plenitud esa unión con Dios porque era hijo de Dios, plena, y esos son los sentimientos que tenemos que llegar a vivir porque se sintió amado del Padre y entregado por Él. Y esa, diríamos, como aceptación de la voluntad del Padre, pero esa voluntad del Padre de desprenderse hasta amarnos como entregándonos al Hijo, es la que nos puede hacer comprender lo que os estaba diciendo ahora. Dice San Juan de la Cruz, no seguimos a Jesús de verdad si no llegamos a seguirlo en esta clave, en la clave de la cruz última. Entonces, en la clave de la cruz última, ¿qué es? Que no es más ascesis, que no es más fuerza de voluntad para decir yo no quiero nada, sino es más abandono en el Padre y sentir el amor del Padre hasta ahí. Y eso no es fácil, porque cuando más o menos le pedimos a Dios cosas y nos las concede y decimos que bueno, Dios es mi Padre, pues estoy hablando del Padre, diríamos, racional, que yo calculo que... Pero cuando entendemos que Dios Padre, que me ama tanto, me entrega, como entregó a su Hijo, pues las situaciones de la vida que me acontecen, las dificultades, las vivo desde ese Padre amoroso, que me entrega. No que me obliga, tienes que hacer esto, porque yo soy poderoso, sino que te amo tanto que quiero que seas para el mundo expresión de mi amor. Y esa, diríamos, como identificación con Cristo, que descubre que el Padre lo entrega por amor
y que el Padre le está amando y le está entregando por amor, es la que tenemos que vivir en nuestra vida cuando lleguemos a esta plena unión con Dios. O sea, no podemos vivir otras gracias místicas, no sé, de tipo fenomenológico, que a veces dicen, es que quedó extasiado. Claro que eso, dice San Juan de la Cruz, cuando entra en mi memoria y no lo comprendo, me hace como que mi cabeza se pierde, porque es tan sublime que no lo abarco, y entonces mi cabeza se queda como atontada. Digo, ¿pero dónde estoy? Cuando me meto en ese misterio. Y eso es verdad, puede pasar. Pero eso pasa porque todavía no estamos como adaptados a vivir en esa identificación con Cristo. Bueno, esto lo estoy diciendo un poco para prepararos y para que leáis todo el libro, porque luego el libro va diciendo, y bueno, las noticias que tengo de Dios naturales, pues quítalas porque, vamos, por mucho que tú digas que Dios es poderoso, nunca sabrás lo que es. Luego, las noticias que tengo sobrenaturales, porque un día en la oración yo sentí, vale, cuidado, la vida, no los sentimientos. Y así va como, diríamos, purificando todas las noticias que de Dios podamos tener para quedarse en esa noticia general que me envuelva amorosa y que realmente es la que me une con Dios, esa noticia general. Y entonces hay un capítulo, el capítulo 22, que de nuevo, lo que se estaba diciendo ahora, ¿cómo llego yo a descubrir con los sentimientos de Jesús la verdad del Dios que me ama y que me envuelve y que me hace eso, ser hijo dentro de ese misterio de la Trinidad y por tanto hijo del Padre, movido por el Espíritu y identificado totalmente con Cristo, con los mismos sentimientos de Jesús? Pues es el capítulo 22. ¿Por qué Dios no me revelará no sé qué? ¿Por qué Dios? Todas las preguntas que tienes y que podían tener los antiguos sobre el futuro, sobre lo que Dios quería, sobre la alianza, sobre los mandamientos, sobre esto, sobre lo otro, todo te lo ha dicho en su Hijo. Por eso, realmente dice uno, sí, claro que necesitamos como unas tesis y un camino de preparación para vivir este amor pleno, pero por supuesto que el final de la vida cristiana no es venir a cumplir unos mandamientos. El final de la vida cristiana es vivir la filiación divina, o sea, el sentir que vivo plenamente la vida divina. Para eso sí me puedo preparar y para eso está toda la historia que Dios me concede como camino para encontrarme con Él. Pero siempre tengo que tener, diríamos, en perspectiva el final. Porque si el final es que yo soy muy bueno y por eso Dios me va a dar un premio, entonces Dios está muy lejos de mi vida. Dios no está metido dentro de mí. Pero lo que intenta San Juan de la Cruz es decir, te voy a llevar a identificarte con Jesús, para que tus sentimientos sean los de Jesús. Entonces vuelvo a decirlo, Jesús es el verdadero místico, y todo lo que Dios tenga que decirte, que es la experiencia mística de Dios, te lo va a decir si tú escuchas a su Hijo. Él te ha dicho todo. Él es tu amigo, Él es tu hermano, es tu compañero, es tu maestro. Todo búscalo en Jesús. Ese capítulo 22 es clave también para como despertarnos la conciencia de lo que os he dicho al principio. Traiga un ordinario apetito de identificarse con Cristo para tener los mismos sentimientos que tiene Él. Pues cuando en mi vida de caminante cristiano me empiecen las dudas, me empiece ¿dónde llegaré? ¿Qué será esto? Miro a Cristo y en Cristo encuentro la respuesta. Todas las respuestas me las ha dado Dios porque solo tiene una palabra, que es su Hijo. Esa palabra quiere decir el sentido de todo, pleno, no lo dan las razones que yo voy descubriendo y por aquí por allá, la da solo una palabra, la de Jesús. Eso es lo que da el sentido a todo. Como creyentes cristianos estamos metidos en ese misterio y eso es lo que de alguna manera los místicos, como Juan de la Cruz, ha intentado llevarnos a eso. ¿Qué ha pasado? Que a los místicos se les ha salido muchas veces como ascetas que me mandan, pues eso, a hacer unas cosas para poder llegar a la unión con Dios. No. Me descubren una verdad, la unión con Dios, a la cual me van llevando a través de esa identificación con Cristo. Eso sí. Entonces, leer los
místicos, cristianos, desde esa clave, da sentido a toda su doctrina. Leerlos desde una especie de maestros que me dicen lo que tengo que hacer para alcanzar no sé qué meta, malo, nunca me convencen. Por eso os decía también, leer mucho las poesías de San Juan de la Cruz, porque en las poesías de San Juan de la Cruz, por ejemplo, estaba leyendo yo esta mañana la de la hermosura. Por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. En ese no sé qué está la experiencia mística. Y es la gran dicha que puede tener el hombre, que se alcanza por ventura. Es decir, la buena ventura es encontrarnos con esa experiencia de Dios que nos arranque de este mundo limitado en el que nos movemos. Entonces, ese mundo es también el mundo, diríamos, en el que vivimos, de toda la humanidad y de la Iglesia. Toda la humanidad y la Iglesia están viviendo en ese proceso de transformación, aunque no lo queramos. Hay guerras, hay divisiones y todo eso, ¿cómo acabará? Pues solo acabará transformándonos, haciéndonos capaces de asimilar ese amor de Dios que no por poder y por fuerza, sino por amor, transforma todo. Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que ir viviendo también en el devenir de la historia. Claro, desde aquí lo digo muy fácil y todo muy bien. Si yo estuviera en Ucrania y amenazado con bombas, pues lo tendría que creer y esperar y vivir amando con mucha más fuerza, porque las virtudes teologales allí me las tendría que dar Dios, digamos, como las da a todos, pero en unas claves. Por eso dice también San Juan de la Cruz y todos que Dios da a cada uno según su capacidad y su posibilidad. Entonces a nosotros aquí nos las da para vivir aquí con la, diríamos, sí, hay mucho jaleo en la sociedad y todo lo que queráis, pero no estamos en la guerra de Ucrania, eso desde luego. Entonces, gracias a Dios, pues podemos vivir en una paz relativa. Es verdad que hay tensiones, es verdad que, bueno, pero tratemos de vivir lo más posible, diríamos, asimilando esto, pero aquí nos es más fácil. En aquellos lugares Dios tiene que volcarse para que aquellos, por eso Dios está siempre con los pobres, porque realmente, pero de los dos lados, porque yo me imagino que nosotros, claro, conocemos más Ucrania y todo el problema, pero ¿y los pobres rusos que les mandan allí y que si no van, pues, a la cárcel o fusilados? Pues irán a la fuerza. Y pobrecillos, también estarán sufriendo. O sea, decimos, sufren, la guerra sufren todos. Los que atacan y los que son atacados, porque al final el que ataca no es la cabeza, ese se queda en su silla, en su sillón. Son los que son obligados. Entonces dice uno, pues también pobrecillos, allí metidos en la guerra y por otra parte, pues adoctrinados para que de alguna manera tengan violencia y pues, es terrible. O sea, el mundo de la violencia es terrible, pero Jesús vino a traer la paz. Bien, entonces, ¿qué es lo que os he querido venir a decir esta mañana y con eso os dejo? Hay que preparar nuestra capacidad de entender la vida para vivirla según Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues vuelvo a deciros, es llegando a descubrir a través del misterio de la cruz que el Padre amoroso nos entrega y nos da al mundo desde el amor para transformar el mundo. Y así nos identificamos con Cristo, porque Cristo no se ofreció para que Dios nos perdone. Jesús fue entregado por el Padre y aceptó esa entrega, él se quiso identificar con esa voluntad del Padre para mostrar el amor de Dios que transforma todo. Y así llegar a la unión de lo humano y lo divino. Revelar lo que es verdaderamente Dios y lo que es verdaderamente el hombre. Porque en Jesús, entregado así, en el final, es cuando desvelamos lo que es el Hijo de Dios. Si no, proyectamos un Dios del que decimos que es Hijo con nuestra mente. Y eso no es verdad. O sea, la verdad, lo dice San Juan de la Cruz, vuelvo a deciros, se da cuando en ese misterio de la cruz se llega a la mayor obra que Dios pudo hacer, que es unir lo humano y lo divino, es decir, revelar plenamente la filiación divina del hombre en Jesús, que nos hace a todos hijos en el Hijo. Y ahí es donde tenemos que llegar a nuestra experiencia última, mística de Dios, porque si no, nuestro Dios siempre sigue siendo el Dios ese que os decía. Sí, si Dios no me sostuviera en el ser, pues desaparecería, porque yo no me daba el ser. Razón.
porque vuelvo a deciros, en el siglo XVI no había ese planteamiento, pero en el siglo XX, que hemos pasado por una racionalidad mucho más fuerte, en la que la razón se ha convertido en diosa, pues Dios nos sobra. Tenemos una razón que es divina y bueno, pues ya sabemos que nosotros somos dioses y no necesitamos de alguien que esté por encima de nosotros, o lo que a otros ya desde otras claves filosóficas también, pero ateas. Hombre, es que lo que pasa es que el hombre, como quiere ser mucho, pues proyecta en Dios lo que él tiene que llegar a ser, pero Dios es una fantasía del hombre, porque lo que realmente el hombre es eso, divino. Claro, pues entonces, ante esas, diríamos, visiones racionalistas, desde la razón, de lo que es Dios y el hombre, pues podemos llegar a esas filosofías ateas. Desde la experiencia del amor y de la comunión, solo llegamos a ese misterio de Dios tal y como se revela en Jesús. Ahí sí que encontramos la revelación de Dios en ese misterio de amor y de entrega que aparece. Y que vuelvo a deciros, es el que dice que verdaderamente nos hace seguir a Dios de veras. Todos los otros caminos ascéticos no son tan radicales, no llegan a la raíz de lo que somos. Hombre, pero cuestan mucho más. Si aquí no es cuestión de méritos y gas, sino cuestión de descubrir lo que soy verdaderamente y dejarme llevar a eso, ¿no? Y por eso os digo, leed mucho este capítulo 7 y ese capítulo 22 y veréis cómo lo que os decía, traiga un ordinario apetito de identificarse con Cristo, con los sentimientos de Cristo, cuando esos sentimientos son los sentimientos últimos, los que tuvo en la cruz después de haberse entregado y haber dicho mi vida se entrega por vosotros, pues ¿qué sentimientos son? Pues los que tenemos que tener cuando estemos unidos con Dios. La unión con Dios llegará a esos sentimientos. Si no, pues como digo, ¿qué unión de Dios tenemos? Pues que yo estoy pensando siempre en Dios. Pues sí, es una manera de unirse a Dios. Y cabe, claro, porque me va acercando a esa unión amorosa. Pero la última es la de la cruz, en que verdaderamente, eso, totalmente entregado por Dios y totalmente, diríamos, por otra parte, el Padre, que le entrega y el Hijo aceptando eso para mostrar el amor. Eso es lo que somos. Esa es la meta a la que tenemos que ir. Por eso decía, traiga un ordinario apetito de identificarse con Cristo para verse en las cosas como Él se vio. Y Él, como se vio en las cosas, abriéndose hasta el misterio de la cruz. Y en el misterio de la cruz se dio la unión. Allí es donde está verdaderamente unido el hombre y lo divino. Ahí es donde verdaderamente en cada uno de nosotros se dará esa plenitud de vida cuando lleguemos también a ese misterio de la cruz, que es amor y que no es solo, como os decía, yo no puedo imitar a Cristo viviendo en Belén y en Nazaret, pues yo no puedo imitar a Cristo yendo a Jerusalén a que me crucifiquen. Es que ahora mismo yo voy a Jerusalén y lo que me puedo encontrar a lo mejor es algún radical de una línea o de otra que por una locura me tire un tiro y me mate. Bueno, pues lo que me puedo encontrar, pero es lo que me saquen al Calvario y me crucifiquen, no me viene. Entonces no me puedo identificar con Cristo externamente, pero la vivencia de ese abandono total en la voluntad del Padre que me entrega para la salvación del mundo por amor, eso sí, ese es el final. Y ahí es donde San Juan de la Cruz ha puesto el acento. Y como digo, muchas veces se ha quedado la gente en lo puro externo, en que pues San Juan de la Cruz es muy asceta y dice que esto no y esto no. No, San Juan de la Cruz es muy místico y dice, imitad a Cristo, tratad de identificaros con Él, y el último, digamos, paso de identificación es el de la cruz, capítulo 7 del libro 2. Y luego, eso es lo que me va a dar clave para que en todo lo que me vea en la vida lo trate de explicar, no porque Dios venga y me revele cosas, sino porque Dios ya me lo ha dicho todo en su Hijo. Y es la única palabra, y esa palabra única de Dios me va a responder a todas las dudas. Si me acerco a Cristo, tendré la palabra, el sentido último de todo lo que voy viviendo, porque ahí está todo dicho. Vale, pues este sería un poco el libro 2 de la subida de San Juan de la Cruz. Nos queda el libro 3, que como digo mañana entonces, que sería la memoria y la voluntad, pero quizá me centre en la memoria porque es el apartado donde menos hemos puesto el acento y es muy bonito, porque es como ver la vida
en su proyecto. Yo sé de dónde vengo y me imagino a dónde voy. Pues nacer y morir. Pero ¿qué sentido tiene el nacer? ¿Qué sentido tiene el morir? ¿Desde dónde lo entiendo? Desde mi memoria sensible, que nací en tal sitio y bueno, pues yo estoy viviendo aquí, pues... Ahí está. Eso es lo que tenemos que ver un poco.